Este es el domingo del buen samaritano. Y para poder comprender bien qué significa esto de samaritano, pues vamos a hablar un poquito de la etimología y de la historia de esta palabra, para que entendamos quién es el buen samaritano. Samaritano es aquel que nació en la zona de Samaria o Samaria, que es al norte de Jerusalén, allá donde predicaba nuestro Señor, pero hacia el norte. Propiamente se puede llamar, pues, el gentilicio samaritano. Muy bien, de Samaria o Samaria. Pero es que esto tiene historia. ¿Cómo nació esa región del norte de Jerusalén? Si volteamos a ver un poquito las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta del rey David. Todos reconocemos al rey David. Sabemos que era un rey piadoso, que era un rey que era poeta, que incluso cantaba los salmos y cánticos espirituales. Los 150 salmos, muchos de ellos son atribuidos al rey profeta David, al real profeta David, ese rey poderoso y piadoso. Él tuvo un hijo que también fue rey, se llamaba Salomón. Salomón era un rey muy sabio que hasta iba a partir a un niño, pero en realidad estaba probando a las mamás. Y era tanta la alabanza de su sabiduría que cayó en idolatría. Desgraciadamente, así cayó. Dios iba a castigar al pueblo, así lo prometió por los profetas. Pero luego vino el hijo de Salomón, que era Roboán, así se llamaba. Y entonces él empezó a ser más estricto con su pueblo, más que el rey Salomón, que era muy sabio. Pero venían los ancianos del pueblo a decirle a Roboán que no fuera tan estricto como su papá, y eso fue al revés, como que le apretó más las tuercas y entonces ahora sí, más agrio, más duro, más exigente, más fuerte, más firme. Así estaba él rigiendo al pueblo. Como era natural, de repente se empezaron a levantar algunos inconformes y entre ellos fue Jeroboam, que era sirviente del anterior rey Salomón. Y así que organizó al pueblo y muchos se rebelaron contra Roboam. Es más, de las 12 tribus, 10 de las tribus de Israel se fueron con Jeroboam al norte de Jerusalén y allá hicieron como un cisma. Pero lo peor, que diabólicamente inspirado Jeroboam empezó a poner ídolos para que no bajaran a Jerusalén, otra vez con Roboam, y empezó a poner templos e ídolos de plata y de oro y becerros, y así idolatraron, fueron cismáticos y fueron herejes, se apartaron de la verdad. Y entonces fue así como en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, decir samaritano era sinónimo a decir cismático, hereje, pecador, alejado de Dios, idólatra. Así era en ese tiempo decir samaritano, porque eran los que se habían separado. Solamente Roboán se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví. De ahí los judíos, la tribu de Judá, los levitas, la tribu de Leví. Y entonces ahí es donde se quedó la promesa. De ahí es donde salieron el Salvador de esa tribu, de esa estirpe del rey David. Bueno, pero también, hasta los mismos judíos atacaron a nuestro Señor Jesucristo, ofendiéndole, diciéndole en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, creo versículo 46, dice,
¿no decimos bien que tú eres un endemoniado? ¿No decimos bien que tú eres un samaritano? Y aquí nuestro Señor responde, en una de las pocas veces que respondió nuestro Señor, y dice, no, yo no soy endemoniado. Pero nótese que no dice que no era samaritano. Y entonces dice, yo no estoy endemoniado, pero no dijo nada de samaritano. Porque nuestro Señor entendía samaritano en el sentido profundo de la palabra. En el lenguaje antiguo, samaritano también era guía, custodio, gobierno, cuidado. Y en ese sentido, nuestro Señor también está explicando esta parábola. El buen samaritano, el buen custodio, el buen guía, el que cuidó del enfermo que estaba en manos de los ladrones. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues el doctor de los doctores, uno de los grandes doctores de la iglesia, San Agustín. San Agustín lo acabamos de celebrar la semana pasada, un gran pecador al principio, muy desordenado desde los primeros años. Sí, cierto, muy inteligente él, pero andaba buscando la verdad en las criaturas de manera mala, allá entre mujeres, dineros, placeres y entre los errores, herejías y falsedades, entre los maniqueos, entre las fiestas, y andaba muy mal San Agustín. Y Santa Mónica, que era su mamá, no se puede hablar de San Agustín sin hablar de Santa Mónica. Santa Mónica lloraba y rezaba y hacía sacrificios por su hijo, porque quería que se salvara. Y a pesar de que a los 17 años su hijo se fue a estudiar retórica y filosofía y teología y buscaba la verdad, pues allá iba Santa Mónica rezando y llorando por él, hasta que San Ambrosio le dijo, no te preocupes de más, no es posible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y sí, Santa Mónica recibió estas palabras de consuelo de San Ambrosio, diciendo, mi hijo se va a salvar. Porque he llorado y he rezado mucho por él y he hecho mucha penitencia por él. Mi hijo se va a salvar. Confiaba ya en Dios. Bueno, San Agustín se convirtió en uno de los 4 pilares de la iglesia, de los grandes doctores de San Agustín. Yo creo que uno de los mayores, de los mejores, por encima incluso de Santo Tomás, tal vez. Aunque Santo Tomás explicó toda la doctrina y muy metódicamente, de los tesoros de San Agustín sacamos toda la doctrina también. Bueno, ¿y qué dice San Agustín de esta parábola del buen samaritano? Lo explica y dice, el buen samaritano es Jesucristo. Jericó es aquella tierra donde está como entre nosotros en la tierra de acá de abajo o entre el infierno, ahí en la lucha, en el combate. Y subir a Jerusalén es subir al cielo. El que cayó en manos de los ladrones es todo hijo de Adán, nosotros los pecadores. ¿En manos de quién caímos? Los ladrones son los demonios y los demonios quieren perder tu alma. Por eso, cuando el buen samaritano levanta en el burrito a aquel herido, es como levantarlo a las alturas del cielo. Cuando lo lleva a la venta, que es aquella casa donde le cuidaron, es como dejarlo en la iglesia católica, donde están las herramientas para salvarnos. Le ungió con vino, que es la sangre derramada por Cristo. Le ungió con aceites, que es la gracia santificante dada en el bautismo.
Ay, San Agustín, cuánta luz y cuánta profundidad nos das en este evangelio. Primero, nuestro Señor Jesucristo es el buen samaritano, el custodio, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos guía, el que nos lleva por el camino del bien. Ya dijimos que eso significa también samaritano en un sentido más profundo y amplio de la palabra. Y entonces, nuestro Señor vino desde lo alto del cielo, desde la Jerusalén de arriba, bajó a Jericó, acá en la tierra, para ayudarnos en el combate, en la lucha contra los enemigos que son los demonios, aquellos ladrones que nos quieren hacer caer en el infierno. Miren, fieles, dice el santo Job en el libro de la Escritura, en el capítulo 1, dice: milicia es homine vitam super terram. La vida del hombre es una milicia, una lucha, un combate sobre la tierra. Hay que luchar juntos, hay que luchar juntos. El que se esfuerza por luchar, ese va a ganar el combate. ¿Solo? No. Con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios, de ese buen samaritano que nos va a proteger. Las llagas del pecado, de la ofensa a Dios, por medio de la sangre preciosísima que Cristo derramó por nosotros, es que nosotros nos libramos del enemigo, del pecado, del demonio. Dice el apóstol San Pedro en su epístola, dice: fratres, sobries totes vigilate, cui adversarios diabolos tan quam leo ruin circuit, querensque endevore, cui resistite fortes infide. ¿Qué significa? ¿Qué dice San Pedro? Dice: hermanos, estad sobrios y velad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién puede devorar. Resistidle firmes en la fe. O sea, el diablo anda suelto. El diablo anda en el mundo, aquí en el Jericó de acá abajo, y quiere y está envidioso de ti. Dice el apóstol San Pablo, dice: nuestro combate no es con la carne y la sangre. Como que si dijera: pues qué fácil sería si fuera un combate de carne y sangre, pues haría unas lagartijas, entrenaría un poco y lucharía y vencería. Pero no, nuestro combate es contra los espíritus infernales, y a quien tenemos de nuestro lado es a ese buen samaritano Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Por sus llagas fuimos sanados, dice el apóstol San Pablo. Por sus llagas, no por su predicación, no por sus milagros, por sus llagas, por su sacrificio, por su cruz. Por eso fuimos sanados. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos curar. Que esa sangre preciosísima de Cristo se derrame también sobre nuestra alma. El aceitito que ponían antes para curar las llagas, para poder poner blandita la piel, ese aceitito también se sigue poniendo y todos nosotros lo recibimos cuando el bautismo. Apenas ayer acabo de bautizar a una niña, gracias a Dios, y le pusimos esos aceititos consagrados por el obispo que se ponen en la frente, en la coronilla, en el pecho y en la espalda, como para fortificar, como para decir: ánimo, estás en gracia de Dios, consérvate en esa gracia del Señor. Y si la hemos perdido, hay que recuperarla con la sangre preciosísima de Cristo en la confesión. Nos eleva Cristo nuestro Señor en ese burrito que nos lleva hacia la iglesia, nos eleva hacia lo alto del cielo. No vivamos según la carne, vivamos según el Espíritu, dice el apóstol San Pablo. O como decía también San Juan Bosco a los niños:
Niños, jóvenes, hay que ser como los pajaritos, como las águilas. Saquen sus alas y elévense un poquito a las alturas del cielo. Así hay que levantarnos, no estar en el fango, no estar tirados, no estar en el pecado, en las cosas malas. Levántate, levántate, para que de esa manera aspires hacia el cielo. Hace poquito estábamos celebrando también a mediados de este mes, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Y San Bernardo y San Buenaventura decían, agárrate del manto de la Virgen. Y luego otros decían, la Virgen Santísima baja sus manos para que te eleves a lo alto del cielo. No hay que vivir con solo metas humanas, no hay que vivir solamente con metas rastreras, no hay que vivir solamente con fines de aquí de abajo, de la Jericó de acá de abajo, no. Hay que elevar un poquito la mente, hay que elevar un poquito el espíritu, hay que elevar un poquito el alma y decir al cielo, al cielo. Hacia allá es nuestro fin, hacia allá tenemos que ir. Hay que elevarnos. Dios, Jesucristo nuestro Señor, Él quiere que tú vayas al cielo. Por eso murió por ti, por eso te está elevando. Y luego dice más, la venta o el lugar, la casa, es la iglesia católica en donde se curan las heridas. Santo Tomás habla de que el pecado es las heridas del alma, donde se curan los pecados. Qué bueno que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque eso nos va a fortificar. Qué bueno que venimos a la iglesia con fines nobles. ¿A qué venimos a la iglesia? A pedir perdón por lo que pasó en la semana. Señor, perdóname por las indiferencias y los pecados que hice. Además, ¿a qué venimos a la iglesia? A pedir nuevas gracias y favores para que Dios te siga bendiciendo más, para que Dios te siga ayudando más. ¿A qué venimos a la iglesia? También a reconocer a Dios como creador, adorándole y dándole gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de su mano en el transcurso de la semana que acaba de pasar. Por eso es tan importante venir a la iglesia como para curar nuestra alma, como para agarrar fuerzas, como para recuperarnos. Y ahora sí, ir otra vez al combate, allá a la Jericó, en donde está el demonio, pues con la ayuda de Dios vamos a vencer, que con la ayuda de Dios vamos a emprender esta guerra, esta lucha, este combate. Por eso, fortifiquémonos aquí en la iglesia, curando nuestras heridas de los pecados, pidiendo perdón por ellos, estando en gracia de Dios con ese aceite de la confesión para que estemos en nuestras fuerzas para ir al combate, al combate. Quiera Dios y la Santísima Virgen María que entendamos la profundidad de este buen samaritano. Pero no vayamos a ser como aquel otro del Evangelio mismo que dice ahí, pero ¿quién es mi prójimo? Preguntando con malicia el doctor de la ley en el Evangelio de hoy, pero ¿quién es mi prójimo? Viene de la palabra latina proximus, que significa cercano, el que está cerquita de ti, con los que convives. ¿Quiénes son el prójimo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus primos, con los que convives más, con los de la iglesia. Este es tu prójimo, este es tu prójimo, los que están cerquitas de contigo. Entonces, caridad, vete, haz esto y vivirás, le dice nuestro Señor a ese fariseo. Así, tratemos nosotros de entender
¿Qué ha hecho Cristo, buen samaritano, con nosotros para que nosotros tratemos de ser buenos con los demás? Para que nosotros podamos aplicar con caridad y paciencia las cosas que Dios nos enseña en este santo evangelio. Pidámosle a la Virgen María que no nos desanimemos y que nos proteja y nos ayude también a elevarnos un poquito hacia lo alto del cielo. En este combate, esta reina nos ayudará para vencer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.